La paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 22 de noviembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad en la liturgia católica culmina el ciclo litúrgico culmina un año litúrgico para dar inicio en el siguiente domingo. Con el primer domingo de Adviento estamos entrando en los 4 domingos precedentes a la Navidad. El primer domingo de Adviento, donde va a iniciar un nuevo ciclo litúrgico, que es el ciclo litúrgico B. Vamos a conocer y leer al evangelista Marcos. Culminamos con el Evangelio según San Mateo, que hemos leído cada domingo en estos análisis bíblicos que hemos hecho. Una reflexión catequética sobre los evangelios. Vamos al Evangelio según San Mateo, estamos en la penúltima sección. Luego ya viene la séptima y última parte del Evangelio según San Mateo, pero hoy nos toca el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. El juicio final. Luego de leer el Evangelio vamos a hacer una pequeña catequesis sobre la solemnidad de Cristo Rey. Un poco de historia y un poco de lo que la Iglesia especialmente celebra en esta solemnidad. Es una fiesta mayor, es una solemnidad, una de las mayores en jerarquía en la Iglesia Católica. Dice el Evangelio, recordemos, Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? El Rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanitos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ese es el Evangelio que nos ocupa hoy domingo, solemnidad de Cristo Rey. Nos habla del juicio final. ¿Cómo al final serán juzgados o cómo seremos juzgados al final? El Rey dirá. Este Rey que tiene bajo sus pies, frente de él, a sus súbditos. El Rey dirá. ¿Qué dirá el Rey? Ustedes pasen hacia acá, ustedes para acá, ustedes para allá, ustedes para allá. ¿Para dónde quieres ir? ¿Cómo tienes que actuar para llegar a donde quieras ir? De hecho que si tu tienes una dirección, tienes que atender bien a dónde te marca el GPS. Pues la Biblia es nuestro GPS
que nos indica el destino a donde tenemos que llegar. El juicio final sería como el examen final. A muchos el examen, ya sea en la escuela, en el colegio, en la facultad, en la universidad, el examen a veces nos hace sudar, nos asusta y nos hace temblar porque es la prueba final, porque este es el examen final, es la prueba final de todo lo que hemos pasado en el año, o en este caso, todo lo que hemos pasado en la vida, seremos examinados y el rey dirá. Esta parte es muy interesante. Ahora vamos a lo que es una acotación. Tenemos nosotros ejemplos. Siempre hemos dicho que los santos son ejemplos, son como señaladores que nos indican el camino por donde debemos ir. En este caso, en este GPS que estábamos hablando, en este camino, en este de dónde me voy, a la izquierda o a la derecha, tenemos señaladores. Esos señaladores que la iglesia ha puesto para que veamos y nos indiquen el camino correcto. En la iglesia católica se llaman santos de la iglesia. Y están los que son más famosos, los santos canonizados, los que figuran en el canon de la iglesia católica. Estos son los más famosos, ellos son los que nos pueden indicar con precisión cómo, por dónde, de qué manera. El famoso cuidado, hay un bache, cuidado, lomada, cuidado, cruce peligroso, cuidado. Estos son los santos que nos indican cómo caminar, cómo conducirnos para llegar a la vida eterna. Ellos nos van marcando el cómo hacer esto que el Evangelio nos marca como preguntas finales, como prueba, como el temario del examen para poder pasar. Entonces, ahí tenemos a una Santa Teresa de Calcuta que me imagino habrá tomado esta parte del Evangelio y habrá dicho, yo lo paso de fino. Entonces ella hizo prácticamente, vivió lo que hoy leemos en el Evangelio. Hoy, solemnidad de Cristo Rey, Cristo que reina en el universo. Haciendo un poco de historia, vamos al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que significaba? Recordemos que en una emisión, creo que es el de Jesús. ¿Por qué Jesús purificó el templo? Que está en este mismo canal, en el canal de YouTube, Predicador Católico Hugo Maciel, también así como en la página en Facebook de la Comunidad Evangelizadora La Peña, en Facebook, Comunidad Evangelizadora La Peña. También está la catequesis que hemos hecho sobre por qué Jesús purificó el templo. ¿Qué tipo de Mesías esperaban? En esa catequesis hablamos del tipo de mesianismo que esperaban los judíos en la época de Jesús. Esperaban a un Mesías rey y a un Mesías sacerdote. Creo que hemos tocado ese punto en esa catequesis. Y ahí habíamos dicho que ellos esperaban a un rey. Los judíos esperaban a un rey. Por eso clama cuando Jesús va entrando a Jerusalén. Entra en una entrada triunfal, en una entrada real. Solamente los reyes iban montados en un burro, entraban en la entrada principal de la ciudad, evocando ¿qué? ¿De dónde viene eso? De recibirle a Jesús con la palma, los olivos, que decimos nosotros hoy, pero eran los mantos, eran ramas que ponían enfrente a Jesús cuando iba llegando. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿de dónde viene eso? Recordemos que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Israel tiene varias batallas, liderado por el caudillo Moisés. Luego lo va a suceder Josué. Y ya en esas organizaciones, cuando ya toman posesión de la tierra prometida, y Josué a la cabeza, ellos se dividen en 12 tribus. 9 de ellas van a ir para el norte, ya avanzamos en la historia, 3 van a quedar para el sur. Y de esas tribus que fueron dispersadas por todo Israel, por toda Palestina, es que cada uno era independiente, tenía sus propios líderes, pero ellos también querían tener mirando a los pueblos vecinos, a los otros pueblos que no eran los escogidos por Dios, no eran del pueblo de Dios. Ellos también le pidieron a Dios, queremos un rey. Dios siempre, en el arca de la alianza, que era la morada de Dios, Dios siempre se hacía presente, el arca iba adelante, ellos ganaban las batallas, pero un día ellos le dicen a Dios, queremos un rey. Y bueno, Dios le dice, desde ahora en más, ustedes véanse con su rey y ustedes tengan su rey, y bueno, y que su rey pelee por ustedes. Dios le da a Israel
los reyes así como ellos quieren. Después de Josué vamos a ver en las tribus de Israel y llegamos al momento del rey, así, del rey símbolo, vamos a decir, para Israel, de lo máximo para ellos, que es el rey David. Cuando Saúl unge a David como rey, cuando sucede y este el rey David, que era de las tribus del sur de Judá, capital de las 3 tribus que quedaban hacia el sur, y Israel hacia el norte, Judá hacia el sur. Entonces por el caudillo, por el liderazgo que ejercía, por las victorias que conseguía David, se ganó el respeto de todas las 12 tribus de Israel. Entonces ahí se unificaron los reinos, o sea, él fue rey de todo Israel, rey de los judíos, rey de Israel fue el rey David. De ahí que todos los judíos esperaban que el Mesías prometido por Dios tenía que ser descendiente de David. Por eso es que a Jesús en varias partes del Evangelio lo van a llamar hijo de David, el rey, el hijo de David, el rey, el sucesor de David, el caudillo, el líder que va a liberar a su pueblo. Ellos tenían una visión de un rey, de un Mesías rey, así que iba a venir con ejército poderoso y que iba a reconquistar a Israel, así como David fue el que conquistó las fortalezas de Jerusalén. Entonces ellos esperaban otro rey similar a David. Y aparece Jesús. Aparece Jesús en el escenario y entra Jesús como rey a Jerusalén, montado en un burrito. Todos le reciben, pero ahora ven a su rey semidesnudo, juzgado. ¿Qué dicen los fariseos ante Herodes y ante Pilatos? Él se quiere proclamar rey de los judíos. Le preguntan, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Qué le responde Jesús? Tú lo has dicho, para eso he nacido, para eso vine, para ser rey, para gobernar. Este rey es juzgado. Los soldados romanos se burlan de él, todos se burlan de él. Jesús ya está en la cruz, Jesús en la cruz, el trono de Jesús en la cruz. ¿Quién comprendió que él era el rey de reyes en ese momento donde todos se burlaban de él? Uno de los ladrones le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? Te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí Jesús toma la potestad, Jesús toma, y este que era ladrón, que era considerado uno de los malos, que estaba siendo castigado, se da cuenta y acepta a Cristo como rey y lo pone en su lugar. En el letrero de la cruz estaba en griego, en hebreo, en latín, escrito, que eran los idiomas universales, que todo quien llegaba a Jerusalén podía leer el letrero. Jesús, este es Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Jesús, rey de los judíos. Los fariseos se van y le dicen a Pilato, ¿por qué mandaste poner eso? Él no es nuestro rey. Lo escrito está. Jesús, rey del universo. Jesús, rey, para que todos se enteren de que Él es el rey. Jesús es coronado rey. Es coronado por la humanidad. Jesús en lo alto de la cruz acepta que Él es el rey. Para eso ha venido. Todos estos misterios, todos estos pasajes en la pasión de Jesús. En la pasión y en la muerte de Jesús. Jesús resucita. La iglesia naciente, los primeros siglos del cristianismo, y la iglesia tiene libertad de culto. La iglesia ya puede construir basílicas. Nos vamos al siglo IV, siglo V, VI, siglo XV, siglo XVI. El Renacimiento, la época barroca, las grandes construcciones, el arte en la iglesia. Y vamos a ver en las cúpulas, en las iglesias antiguas, en las imágenes que se tallan y que se pintan en las cúpulas a un Jesús resucitado. Aparece glorioso. Vamos a ver esas imágenes de Jesús y algunos van a decir, y está también el Jesús con el libro en la mano, con el bastón, con el
el que va a llevar, como decía la profecía, ¿verdad? El bastón de mando, el que iba a llevar la tribu de Judá, hasta que venga aquel a quien le pertenece, el símbolo de que él es el rey. Con un evangelio y con lo que conocemos como la imagen de Jesús resucitado, glorioso, ahí presente en el arte de la iglesia. El arte de la iglesia representa eso. Y eso es para que tengamos miedo, para que nos dé miedo de un Jesús que viene a juzgar, como dice el evangelio de hoy. Es porque la madre iglesia siempre quiso dar a sus hijos esperanza. En los momentos más oscuros de la historia, quiso dar a sus hijos esperanza. Nos ilustra bien lo que la iglesia cree, lo que la iglesia reza, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia celebra. El evangelio de hoy en las primeras partes, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, siempre se le ilustra a un Jesús glorioso. Acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas, juntadas, reunidas delante de él todas las naciones. La segunda lectura de la liturgia que nos propone hoy también la iglesia, que es tomada de 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26, pero yo hago lectura del 24 en adelante, dice: luego llegará el fin. Va en concordancia siempre con el evangelio. Pablo a los Corintios, 1 de Corintios 15, 24. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino, después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. ¿A qué se refiere esto? A lo que hoy conocemos como las ideologías que han surgido y que siguen surgiendo a través de los siglos. La mal llamada iluminación, la revolución francesa, varias ideología de género, etcétera, etcétera. Las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Estos son los enemigos del rey, aquellos que se oponen a lo que Dios trae como autoridad, como rey, a los decretos del rey, aquellos que se oponen a los decretos del rey. El rey dice honrar y cuidar a los padres. Ellos dicen no, hay que quitarle la patria potestad a los padres. El rey dice no al aborto. Ellos dicen sí al aborto. El rey dice desobedezcan a los padres, que la familia tiene que estar disgregada, que Dios no creó varón y mujer, que uno puede decidir. El rey dice Dios creó varón y mujer. Todas estas ideologías. Dice Pablo a los Corintios: luego llegará el fin, Cristo entregará a Dios el reino después de haber desarmado las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Sigue diciendo la lectura: está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. El último enemigo sometido será la muerte. ¿Y qué es la muerte? Sino consecuencia del pecado. Y todo esto que hemos leído va en relación al versículo 32 de nuestro evangelio de hoy. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones. Va a reunir a todos los pueblos. Esa es la idea. El centro de todo es que Cristo reine. En la Iglesia Católica, cuando oramos, decimos: venga a nosotros tu reino. Lo que clamamos en la iglesia todos los días es que el reino de Dios se haga presente y que ese reinado de Dios venga a nosotros, que los decretos, que los mandatos que nosotros queremos asumir y que queremos que nos gobierne no son las estructuras, los poderes que están allá afuera, sino los poderes y los decretos de este rey.
que dictó sus decretos. Lo tenemos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia y también en el magisterio de la iglesia. Dios sigue hablando a su pueblo. Hoy la iglesia celebra a Cristo Rey. Es Cristo quien debe reinar. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo haría un ateo, aquel que supuestamente no cree en Dios? Si Cristo es todopoderoso, si Cristo es el Rey que venció, ya venció, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el odio? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué todo va en contra de Él? ¿Y por qué Él va perdiendo la batalla si Él es el Rey poderoso? La iglesia celebra a Cristo Rey. Es lo que la iglesia celebra, es lo que la iglesia enseña, es lo que la iglesia clama, es lo que la iglesia ora, es lo que la iglesia reza. Cristo Rey, que venga a nosotros tu reino. Ahora, ¿por qué Cristo no reina hasta hoy en nuestras familias? ¿Por qué Cristo no reina en nuestra sociedad? ¿Por qué Cristo no reina en nuestro corazón? Él tiene que destruir todas las estructuras, los poderes, todo aquello que nos lleve a la muerte. Y dijimos que ¿qué es la muerte? Sino consecuencia del pecado. Como siempre, en estos días hemos terminado nuestras reflexiones compartiendo algo de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. También esta no va a ser la excepción. Vamos a compartir un numeral cortito para no aburrir, para no cansar. Numeral cortito del Evangelii Gaudium es esta sección: el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y lo hacemos del numeral 267, que nos dice el Papa para exhortarnos al gozo del Evangelio, que es Evangelii Gaudium. Dice: unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre, que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo eternamente feliz con todo su ser hacia el seno del Padre. Juan 1:18. Si somos misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: la gloria de mi Padre consiste en que deis frutos abundantes. Juan 15:8. Más allá de que nos convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama. Así como aquel ladrón que estuvo sufriendo las mismas que Jesús y estuvo muy cerca de él, pudo escucharlo, pudo dimensionar todo lo que está sucediendo. Tal vez sería bueno que hoy también nosotros le digamos a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo, Rey del universo. Hoy la iglesia celebra con gozo y la iglesia espera y depende de vos, misionero evangelizador que ha sido bautizado en la iglesia católica, extender el reino de Dios. Recuerda que con el sacramento de la confirmación esa es tu obligación. Numeral 1285, Catecismo de la Iglesia Católica. Fuerza, que Dios te bendice. ¡Viva Cristo Rey!